Imagina que estamos en 1986. Los salones recreativos están llenos de luces, sonidos electrónicos y máquinas que intentan llamar la atención de los jugadores. Los videojuegos de carreras ya existen y muchos de ellos tienen una idea bastante clara: competir, adelantar rivales y llegar primero a la meta. Pero Sega quería hacer algo diferente. No quería crear simplemente otro juego de carreras. Quería crear la sensación de conducir. Una carretera abierta. Un automóvil deportivo. El paisaje pasando a toda velocidad. Una persona sentada a tu lado. Y, sobre todo, la sensación de que no estabas obligado a seguir un único camino. Así nació OutRun, una de las obras más importantes de Sega y uno de los videojuegos que ayudaron a transformar para siempre el género de conducción. Detrás del proyecto estaba Yu Suzuki, uno de los diseñadores más importantes de la historia de los videojuegos. Y lo que comenzó como una idea inspirada por el cine, los automóviles y los viajes terminaría convirtiéndose en una experiencia que influiría en generaciones enteras de videojuegos. Esta es la historia de OutRun. Para comprender la importancia de OutRun tenemos que viajar unos años hacia atrás. Durante la primera mitad de los años 80, los videojuegos de conducción estaban evolucionando rápidamente. Uno de los títulos fundamentales fue Pole Position, que había demostrado que era posible crear una sensación convincente de velocidad utilizando gráficos en perspectiva. Pero Sega estaba buscando algo todavía más espectacular. La compañía había comenzado a experimentar con una tecnología conocida como Superscaler. Esta técnica permitía tomar objetos bidimensionales y cambiar rápidamente su tamaño para producir una sensación de profundidad y movimiento. Yu Suzuki ya había utilizado esta tecnología en Hang-On, un juego de motocicletas lanzado en 1985. Hang-On fue un éxito y demostró que Sega podía crear máquinas recreativas que no solamente se jugaban. También podían sentirse. El jugador se sentaba sobre una réplica de motocicleta y utilizaba físicamente el vehículo para controlar la acción. Después de Hang-On llegó otra pregunta. ¿Y si Sega pudiera hacer algo parecido con un automóvil? No solamente un automóvil virtual. Algo que transmitiera la sensación de estar realmente conduciendo. Yu Suzuki no quería hacer un juego de carreras tradicional. Su objetivo era crear una experiencia mucho más relajada. En lugar de competir constantemente contra otros vehículos, el jugador debía disfrutar del viaje. Suzuki se inspiró, entre otras cosas, en la película The Cannonball Run, estrenada en 1981. La idea de recorrer largas carreteras a gran velocidad encajaba perfectamente con su concepto. Pero había otro elemento fundamental. Los automóviles. Suzuki era un apasionado de los coches y quería que el vehículo del juego transmitiera lujo, velocidad y estilo. La elección terminó siendo un automóvil que se convertiría en uno de los símbolos del videojuego. El Ferrari Testarossa. El automóvil rojo descapotable se convirtió inmediatamente en la imagen de OutRun. Y junto al conductor apareció otro personaje. Una acompañante sentada en el asiento del pasajero. No era simplemente un detalle visual. Representaba la idea que Suzuki quería transmitir. No estabas participando en una carrera profesional. Estabas disfrutando de un viaje. Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo fue la búsqueda de inspiración para los escenarios. La idea inicial estaba relacionada con Estados Unidos. Sin embargo, Suzuki terminó realizando un viaje por Europa para buscar referencias visuales. Visitó diferentes lugares y tomó inspiración de ciudades, carreteras, montañas, costas y paisajes. Entre las localizaciones que influyeron en el diseño estuvieron lugares como Mónaco, Roma, los Alpes suizos, la Riviera francesa, Florencia y Milán. Todo ese material terminó transformándose en los escenarios de OutRun. Por eso el juego parece llevarnos por una especie de Europa idealizada. No pretende ser una representación geográfica completamente realista. Es una fantasía. Una versión comprimida y espectacular de un viaje europeo. Palmeras. Playas. Montañas. Campos. Ciudades. Desiertos. Carreteras junto al mar. Todo aparece mezclado en una experiencia que cambia constantemente.
Y eso fue fundamental. Porque OutRun no quería que el jugador sintiera que estaba dando vueltas en un circuito. Quería que sintiera que estaba viajando. El desarrollo del juego fue realizado por un equipo relativamente pequeño. Suzuki tuvo que trabajar intensamente en el diseño y la programación. El objetivo era conseguir algo que pareciera imposible para el hardware de la época. Una carretera que se moviera a gran velocidad mientras el escenario cambiaba continuamente. El Superscaler volvió a ser fundamental. Los objetos podían aparecer pequeños en el horizonte y crecer rápidamente mientras se acercaban. Los árboles, edificios y elementos del escenario pasaban junto al jugador creando una sensación de profundidad. No era un verdadero mundo 3D. Pero para un jugador de 1986 podía parecerlo. Y esa ilusión era extraordinariamente convincente. Pero los gráficos no eran lo único especial. Sega también quería que OutRun se sintiera físicamente diferente. Por eso creó diferentes tipos de gabinete arcade. Uno de ellos tenía una cabina que imitaba el interior de un automóvil. El jugador se sentaba en un asiento y utilizaba un volante, pedales y palanca de cambios. La versión deluxe iba todavía más lejos. El asiento podía moverse en respuesta a las acciones del jugador. Cuando el automóvil giraba, la máquina reaccionaba. Cuando ocurría un impacto, el jugador podía sentir el movimiento. El resultado era una experiencia que estaba a medio camino entre videojuego y atracción de feria. Y esto era precisamente lo que Sega quería. No quería que el jugador simplemente mirara la pantalla. Quería que sintiera que estaba dentro del automóvil. Aquí apareció otra de las grandes ideas de OutRun. El jugador no tenía que seguir siempre el mismo recorrido. Durante el viaje aparecían bifurcaciones. La carretera se dividía. Y había que elegir. ¿Izquierda? ¿Derecha? Cada elección llevaba hacia diferentes escenarios. Eso significaba que una partida podía ser diferente de otra. El jugador podía intentar descubrir nuevas rutas. Y esto daba al juego una sensación de libertad poco habitual para la época. Curiosamente, la idea de las carreteras ramificadas no nació con OutRun, ya había aparecido anteriormente en TX1, de 1983. Claro, OutRun convirtió esa idea en una parte central de su identidad. El juego tenía múltiples recorridos posibles y diferentes finales. Por eso terminar una partida no significaba necesariamente haber visto todo. Siempre existía la posibilidad de regresar y probar otro camino. Pero había algo más. La música. Antes de comenzar el viaje, el jugador podía elegir entre diferentes canciones. 3 de ellas se convirtieron en auténticos clásicos. Magical Sound Shower. Passing Breeze. Splash Wave. La música fue compuesta por Hiroshi Kawaguchi. Y fue mucho más que un acompañamiento. La música ayudaba a definir la personalidad del juego. En lugar de escuchar únicamente efectos de sonido, el jugador tenía la sensación de estar dentro de un automóvil con una radio. Eso reforzaba todavía más la idea de que OutRun era un viaje. La combinación de automóvil, carretera, paisaje y música creó una experiencia que prácticamente parecía un videoclip interactivo de los años 80. Finalmente llegó el momento. 20 de septiembre de 1986. OutRun apareció en los salones recreativos. Y rápidamente llamó la atención. El automóvil rojo. La gran pantalla. La música. Los escenarios coloridos. La sensación de velocidad. La máquina que se movía. Todo hacía que fuera difícil ignorarlo. En una época en la que los gráficos avanzaban a una velocidad increíble, OutRun parecía mostrar el futuro. Pero su éxito no se debió únicamente a la tecnología. Había algo diferente en su filosofía. Muchos juegos querían que el jugador demostrara que era el mejor. OutRun quería que disfrutara del viaje. Y esa diferencia fue enorme. Aquí encontramos una de las ideas más interesantes de toda la historia del juego. Yu Suzuki ha descrito OutRun más como un juego de conducción que como un juego de carreras. Y tiene sentido. No existe una parrilla de salida tradicional. No hay un campeonato.
No hay que derrotar a un rival específico. El objetivo es avanzar, disfrutar del recorrido y llegar a uno de los destinos antes de que se termine el tiempo. El tráfico se convierte en un obstáculo. Las curvas requieren habilidad. Los caminos alternativos permiten tomar decisiones. Pero la experiencia general sigue siendo relajada. Es conducción como fantasía. Una fantasía de libertad. OutRun se convirtió en uno de los grandes éxitos de Sega. El juego llegó a diferentes mercados y posteriormente fue adaptado a numerosas plataformas. Pero las conversiones domésticas tenían un problema. El hardware de las consolas de la época no podía reproducir completamente la experiencia del arcade. Aún así, Sega llevó OutRun a sistemas como Master System, Mega Drive y Game Gear, mientras que también aparecieron versiones para distintos ordenadores y otras plataformas. La versión de Mega Drive llegó en 1991. Para muchos jugadores que no podían acudir regularmente a un salón recreativo, aquella versión fue la oportunidad de experimentar OutRun en casa. No era exactamente igual. Pero conservaba la esencia. El automóvil. La carretera. Las bifurcaciones. La música. La velocidad. El éxito de OutRun hizo inevitable que Sega continuara explorando la fórmula. En 1989 apareció Turbo OutRun. Esta vez la propuesta era más cercana a una competición tradicional. El automóvil podía utilizar un sistema de turbo y el juego introducía nuevas mecánicas. Pero OutRun seguía teniendo una identidad propia. No necesitaba convertirse en un simulador. Su fuerza estaba precisamente en su sencillez. Pasaron los años. Los gráficos evolucionaron. Llegaron las consolas de 32 bits. Después los gráficos 3D completos. PlayStation, Saturn, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox. Y posteriormente nuevas generaciones. Pero OutRun continuaba apareciendo en diferentes recopilaciones y conversiones. La versión de Saturn, por ejemplo, buscó acercarse mucho más a la experiencia original del arcade. Y en 2003 Sega volvió a recuperar la franquicia con OutRun 2. El nuevo juego utilizó gráficos 3D completos, pero mantuvo muchas de las ideas fundamentales del original. Carreteras abiertas. Rutas alternativas. Música. Automóviles deportivos. Y, sobre todo, diversión. Pero quizás el legado más sorprendente de OutRun ocurrió fuera de los videojuegos. Con el paso de las décadas, la palabra OutRun comenzó a asociarse con una estética retro inspirada en los años 80. Automóviles deportivos. Atardeceres. Palmeras. Neón. Carreteras. Colores intensos. Música electrónica. La estética terminó convirtiéndose en una corriente cultural conocida como OutRun, relacionada posteriormente con el synthwave y el retrowave. El videojuego había creado algo mucho más grande que una franquicia. Había creado una identidad visual y musical. Incluso décadas después, artistas y obras de cultura popular continuaron utilizando elementos asociados con esa estética. La influencia de OutRun puede encontrarse en numerosas generaciones de juegos de conducción. Su combinación de velocidad, estilo y libertad ayudó a demostrar que un juego de coches podía ser algo más que una simulación de competición. Décadas después aparecerían títulos que explorarían diferentes partes de esa filosofía. Test Drive. Need for Speed. Project Gotham Racing. Forza Horizon. Entre muchos otros. No todos copiaron directamente a OutRun. Pero muchos heredaron una idea fundamental. Conducir puede ser una experiencia. No necesariamente una prueba. No necesariamente una competición. También puede ser una fantasía. Una aventura. Un viaje. ¿Por qué un juego de 1986 continúa siendo recordado tantas décadas después? Porque OutRun consiguió algo extraordinariamente difícil. No necesitó realismo. No necesitó gráficos tridimensionales. No necesitó un mundo abierto gigantesco. No necesitó cientos de automóviles.
Con una carretera, un automóvil rojo, música y algunos paisajes, consiguió crear una sensación de libertad. Y eso es precisamente lo que hizo especial a Yu Suzuki. En lugar de preguntarse solamente, ¿qué puede hacer técnicamente una máquina? También se preguntó, ¿qué quiero que sienta el jugador? La respuesta fue, libertad. Hay varios detalles interesantes que puedes incluir como sección final. Primera curiosidad, OutRun utilizó la tecnología Superscalar para producir su sensación de profundidad y velocidad mediante gráficos 2D escalados. Segunda curiosidad, el juego tenía diferentes rutas y finales, por lo que el jugador podía tomar decisiones durante el viaje. Tercera curiosidad, existía un pequeño huevo de Pascua relacionado con Yu Suzuki en determinadas versiones del arcade. Cuarta curiosidad, la versión arcade tenía diferentes tipos de gabinete, incluyendo una versión deluxe con movimiento hidráulico. Quinta curiosidad, la música de OutRun terminó teniendo una influencia cultural mucho mayor que la que probablemente Sega imaginaba en 1986. A mediados de los años 80, los videojuegos todavía estaban intentando descubrir qué podían llegar a ser. Algunos querían contar historias. Otros querían competir. Otros querían demostrar nuevos avances tecnológicos. Y entonces apareció OutRun. Un automóvil rojo. Una carretera. Una radio. Una acompañante. Un paisaje espectacular. Y varias rutas esperando ser descubiertas. Sega y Yu Suzuki no crearon simplemente un juego de carreras. Crearon una fantasía de conducción. Una experiencia en la que el jugador podía olvidarse durante unos minutos de todo lo demás y simplemente avanzar por una carretera virtual. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que OutRun continúa siendo recordado. Porque mientras muchos videojuegos de su época nos preguntaban, ¿puedes ganar? OutRun hacía una pregunta diferente. ¿Hasta dónde quieres conducir? Y esa pregunta sigue teniendo fuerza décadas después. Desde los enormes salones recreativos de 1986 hasta las consolas modernas, la carretera de OutRun continúa abierta. El paisaje sigue pasando. La música sigue sonando. El Ferrari rojo sigue avanzando. Y mientras exista alguien dispuesto a tomar el volante, el viaje nunca termina.